Buenas, vamos a tratar el tema de diseño de una investigación dentro del marco de una investigación general, especialmente la referida a la investigación para hacer una tesis. Sería esto parte del proyecto de tesis. Soy el doctor Juan Ceballos. ¿Qué es diseñar una investigación? Básicamente es elaborar un plan para realizar la investigación con el objeto de responder a un problema determinado, con el objeto de tener respuestas para un tema determinado. Es decir, tenemos un problema y queremos resolver este problema y planteamos el diseño de una investigación. Planificamos todo lo que vamos a hacer con cierto detalle. Básicamente comprende una revisión de literatura, es decir, buscar información en el estado del arte sobre el tema que estamos trabajando, que nos interesa resolver. A continuación, planteamos una hipótesis o conjetura que pensamos que es la respuesta al problema. Esto con base a la revisión de literatura. Seguidamente planteamos una metodología, es decir, paso a paso lo que pensamos que debemos de hacer. Para ello, nosotros vamos a tener que obtener datos. Estos datos después van a utilizarse para hacer un análisis y se van a ejecutar las diferentes pruebas, ensayos, etc. Y en base a ello se obtienen respuestas y finalmente se elabora un informe. Como vemos, pues básicamente el plan de una investigación, el diseño de una investigación, es prácticamente los diferentes capítulos que tiene toda tesis. Y de eso se trata. Se trata de detallar lo que pensamos hacer para resolver un problema de investigación. ¿Cuáles son las funciones del diseño de la investigación? En este caso, nosotros tenemos, en primer lugar, el tema de la logística. Es decir, nosotros tenemos que considerar los recursos necesarios para hacer la investigación. Podemos tener interés en investigar algo muy importante, pero que de repente requiere demasiados recursos, infraestructura, etc., y escapa a nuestras posibilidades. Entonces, nosotros tenemos que ver el tema logístico y los recursos pues, que tenemos. Y en base a ello, hacemos nuestro plan. Por otro lado, tenemos que ver la calidad de los procedimientos, es decir, procedimientos que permitan asegurar los resultados. Básicamente buscamos que se establezca un procedimiento general, diferentes pasos, y que se pueda replicar la investigación por los diferentes lectores de este informe final. Esto implica, entre otros, considerar el tipo de investigación, la población, la muestra, cómo recopilar datos, los cuestionarios, los laboratorios, los diferentes software que utilizamos y las diferentes conclusiones, etcétera, que vamos a realizar. Aquí tenemos un esquema de un modelo de investigación, donde se puede ver la importancia del tema de las variables. Al lado izquierdo tenemos una variable independiente, por ejemplo la remuneración, el sueldo, y al lado derecho la variable dependiente, por ejemplo la motivación. Entonces la idea está en que si se sube el sueldo, aumenta la motivación. Entonces, pero por otro lado,
tenemos pues diferentes variables que de repente también influyen y que de repente no las estamos considerando de la manera más adecuada y se conocen como variables extrañas, como la tecnología, el tipo de dirección, el medio ambiente, el reconocimiento. Es decir, si nosotros aumentamos el sueldo de los trabajadores, aumenta su motivación, pero de repente si la tecnología es muy antigua o el tipo de dirección es, digamos, autocrático, no podrían obtener los mismos resultados de la motivación. De repente un tipo de dirección que sea, digamos, más participativo es más motivador. De igual forma, usar una tecnología más moderna. En el tema del medio ambiente, el lugar del trabajo, por ejemplo, si es un lugar que hace mucho calor, eso desmotiva, pero si es un lugar adecuado, buena temperatura, etcétera, entonces motiva, ¿no? Igual el reconocimiento, si hay reconocimiento eso motiva y si no hay, no motiva. Tanto como en el primer caso, ¿no? De el reconocimiento. Entonces, nosotros al plantear este esquema, pensamos que básicamente la motivación depende del sueldo, pero hay estas otras variables que no las estamos considerando como que sean pues fundamentales, pero de repente deberíamos de considerarlas. Entonces, justamente en el estudio vamos a ver esta situación. Si todo se explica con el tema del aumento del sueldo o que de repente es necesario que alguna de estas variables extrañas sean consideradas o que tengamos que eliminarlas o reducirlas hasta donde sea posible. Además, también se pueden presentar causas fortuitas. Por ejemplo, puede haber un problema de seguridad, puede haber problemas familiares, diversos problemas que se pueden presentar de la noche a la mañana y que es imposible poderlos considerar. Y entonces, por lo general, no son importantes para que sean determinantes pues, en la relación entre las variables. Este es un esquema de investigación donde se ve variable independiente, variable dependiente y variables extrañas, y viene a ser pues parte de lo que es nuestro plan de investigación. Tenemos pues que considerar estas diferentes variables, obtener información, obtener datos y ver cómo se da esa relación. Por ejemplo, acá tenemos el caso de el modelo de enseñanza. Hay un nivel inicial de comprensión de los estudiantes y después de aplicar el modelo de enseñanza hay un nivel, digamos, final, nivel 2. Pero de repente hay otras variables, la competencia del profesor, las aspiraciones de los estudiantes, la influencia del grupo, la influencia de los padres. Entonces, pero podría ser que su importancia no es mucha y que un alto porcentaje de lo que pasa en la situación 2 dependió del modelo de enseñanza, pero podría ser que no. Entonces tenemos que preguntarnos qué otras variables, posiblemente algunas de estas variables extrañas, está influenciando. Y entonces tendríamos que tratar de minimizarlas o si no, agregarlas a las variables, digamos, independientes iniciales. Y además también ver el hecho de que se pudieran estar presentando variables fortuitas. Acá tenemos una pequeña conclusión. El cambio en las variables dependientes es igual al cambio de las variables independientes más menos cambios en variables extrañas más menos cambios en, digamos, variables o hechos fortuitos. Entonces, básicamente debería lo principal del cambio de la variable dependiente deberse a la variable independiente. Y la idea es que estos otros dos tipos de variables, extrañas y fortuitas, no sean tan trascendentes. Y entonces las podemos mencionar, analizar, pero
entendemos que lo fundamental de los cambios que se están dando dependen de lo que es la variable independiente. Sobre las variables extrañas, como les mencioné, hay que tratar de reducir su impacto hasta donde se pueda. A veces no se puede. Entonces, si hay varios grupos, por ejemplo, podemos utilizar el criterio de aleatoriedad para reducir su impacto. Es decir, si esta variable extraña se puede presentar aleatoriamente, es decir, al azar, en cualquiera de los grupos, entonces se puede de repente considerar que se ha reducido su impacto al mínimo. Además, si la influencia de la variable extraña es muy alta, en todo caso habría que considerarla como parte de las variables independientes. Los tipos de investigación. Aquí podemos ver el primero, el típico, el tradicional, que viene desde épocas remotas, es que se hacen experimentos, ¿no? Entonces, esto implica poder variar las variables independientes según el criterio del investigador. Al variar estas variables independientes se ve cómo es que se refleja esta variación en la variable dependientes. Entonces, y con ello se obtienen resultados que se analizan, por lo general en un laboratorio, ¿no? En un laboratorio, lo típico de la física, la química, la biología, pero también en muchos casos de ingeniería se puede hacer esta manipulación de las variables y entonces que implica experimento. Por otro lado, tenemos al otro extremo las investigaciones no experimentales, que no se hacen experimentos, no manipulan las variables independientes, trabajan con lo que ven y escuchan. Por lo general, entrevistas, encuestas, ¿no? Y por lo general son investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces, ese sería el otro extremo, esto muy frecuente en las ciencias sociales, mientras que los otros casos experimentales son frecuentes en la física, la biología, la química y en muchos casos también en la ingeniería. A nivel intermedio podemos considerar entre las dos anteriores lo que es la investigación cuasi experimental. No manipulan las variables, pero en distintas situaciones con valores de variables independientes distintos obtienen información. Y así estudian lo que pasa con las variables dependientes y sacan conclusiones del todo. Es decir, una variable A influye sobre la variable B, pero yo no manipulo la variable A, pero en una determinada empresa la variable A tiene determinadas características y en otra tiene otras características. Entonces yo no he manipulado la variable A, solamente que he analizado dos empresas diferentes con diferentes valores de la variable A que influyen sobre la variable B. Por lo general se hacen encuestas o análisis de laboratorio, pero lo que obtienen en diversas situaciones que no han sido manipuladas por el experimentador. Muchas veces hacen análisis cuantitativos. Aquí, por ejemplo, tenemos la industria 1 y la industria 2. Es decir, hay lo que mencionaba, ¿no? La característica A tiene de repente, por ejemplo, la demanda del mercado. Entonces, en la industria 1, cuando se hizo tal tipo de producto, y en la industria 2 se hizo una variación de ese tipo de producto, y entonces tenemos cambios en la demanda, por ejemplo, ¿no? Del mercado, pero en base a dos tipos de productos o la variación de un tipo de producto en dos industrias diferentes. Igual puede ser en la misma industria, pero en diferentes momentos. Entonces, si yo no he manipulado la información, como podría ser dar, por ejemplo, una dosis, otra dosis en el mismo momento, pero en un momento uno, por ejemplo, en enero, puedo tener un determinado resultado
de relación entre dos variables. En abril tener otro y en junio otro, y ha habido variaciones en la variable independiente en estas tres situaciones, y tengo tres situaciones, resultados diferentes, ¿no? Entonces podría ver eso ser prácticamente cuasi experimental, porque obtengo datos, de repente hago mediciones cuantitativas, etcétera, y saco conclusiones. Después tenemos acá las investigaciones cualitativas. Obtienen su información con entrevistas, encuestas, no números. Buscan explicar o comprender el tema de estudio. Tienen sesgo de los investigadores, ¿no? Ahí hay el tema subjetivo, porque, digamos, en la entrevista, dos investigadores diferentes podrían obtener la misma conversación con un entrevistado y sacar conclusiones con algún matiz, diferencia en base a sus inclinaciones, en base a sus experiencias, etcétera, ¿no? Ellos básicamente en la investigación cualitativa ven la diversidad en temas generales, ¿no? Mientras que la cuantitativa ve el grado de relación y se centra básicamente en mediciones. Clasifican con base a mediciones, son estructuradas, buscan determinar el grado de relación entre variables, ¿no? Entonces aquí determinan con precisión la variación. Aquí, por ejemplo, tenemos al lado izquierdo digamos, procesamiento de determinadas informaciones que se han presentado en una, digamos, programación lineal, ¿no? Entonces hay una ecuación de maximización, hay restricciones, y estos son valores que se han obtenido de la parte, digamos, experimental, y entonces se procesa para buscar óptimos. Acá al lado derecho tenemos un proceso donde hay entradas, salidas, factores controlables, factores no controlables, ¿no? Entonces, pero en cada caso podemos tener valores cuantitativos y establecer la relación entre las entradas y las salidas. Entonces, una investigación cuantitativa. En el caso anterior era cualitativa. También puede haber una combinación, por ejemplo, cualitativa, cuantitativa, cualitativa, ¿no? Es decir, se parte de una conjetura, se prueba experimentalmente y se llega a una nueva conjetura que nos permite avanzar en el conocimiento, ¿no? Generalmente en todos estos casos hay que tener en cuenta el paradigma, qué es lo que dice el paradigma, y ver pues hasta qué punto estamos concordando con el paradigma o estamos modificándolo de alguna manera. El diseño de una investigación cuantitativa. Aquí vemos el número de contactos con la población. Ese es otro criterio para, digamos, encontrar diferentes tipos de investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de, primero, el caso de un solo contacto. Estos son los estudios transversales. Por ejemplo, acá tenemos que una empresa está dividida en 4 áreas y entonces se hace un estudio de lo que pasa en todas las áreas de la empresa. Entonces es un trabajo transversal, ¿no? Entonces es diferente si solamente se hace en una de las áreas, ¿no? Entonces este sería un estudio transversal. Si hay 2 contactos, antes y después, antes de intervención se interviene y después, ¿no? Este es 2 contactos. Si hay 3 o más contactos, en el momento 1, el momento 2, en el momento 3, ¿no? Entonces aquí puede haber más situaciones, ¿no es cierto? Más momentos. Por ejemplo, el caso de demanda de mano de obra. Bueno, ha sido una presentación sintética de el documento que hemos presentado
este 24 de mayo, justamente sobre este tema del diseño de la investigación 1 y la próxima semana presentaremos el tema diseño de investigación 2. De todas maneras, si ustedes tienen interés en profundizar esto, hay el documento en PDF que pueden obtenerlo del campus virtual o en todo caso en el Google Sites mío que se llama Calidad Juan Ceballos. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia.